Hola amigos, bienvenidos al curso Oracle Primavera Risk Analysis. Mi nombre es José Gregorio Guevara y voy a ser su tutor de aprendizaje a lo largo de toda esta experiencia educativa, donde vamos a poner en práctica todas las herramientas de este programa dedicado al control de riesgos cuantitativos del proyecto. Bienvenidos. Bienvenidos a su curso Primavera Risk Analysis. En esta clase vamos a agregar detalles cualitativos a nuestro proyecto y el ejemplo que estamos viendo desde la clase anterior. Y bueno, luego de definir claramente el listado de todos los riesgos presentes en el proyecto, se procede a agregar información que permita una mejor calidad de la descripción de los riesgos y con ello permitir que los responsables de su manejo puedan administrarlos de forma efectiva. Este proceso de agregar características de riesgo se conoce como análisis cualitativo y en Primavera Risk Analysis este proceso se desarrolla en la sección detalles de riesgo del proyecto, agregando columnas de información para cada riesgo. Fíjense que en la clase anterior nosotros agregamos un ejemplo que era retraso de compra de materiales y la probabilidad era media. En este caso fíjense que tenemos, de acuerdo a la escala que definimos anteriormente, en el risk scoring tenemos entonces alta, muy alta, alta, media, baja, muy baja o no existe. También tenemos riesgos en cuanto al tiempo. Recuerden que esta columna nosotros podemos personalizarla también en cuanto a la información de los parámetros en el risk scoring y editar risk scoring. Acá los tenemos, fíjense que podemos editarlo simplemente presionando el botón que tenemos del lado derecho de la escala de ítem y podemos llevarla al español. También recuerden que colocamos también los parámetros para la tolerancia, la escala de tolerancia y la probabilidad de impacto de scoring y también la escala de tipos de impacto. En esta ventana fíjense que colocamos entonces la probabilidad media. No tenemos riesgo en cuanto al tiempo, vamos a colocarle aquí que tenemos un riesgo medio, no tenemos riesgo en el costo ni en la calidad. Esto nos da un score de 40. También colocamos el responsable de riesgo que acepta en este caso para la mitigación. Tenemos, si nos movemos hacia el lado derecho, fíjense que tenemos entonces acá los detalles completos. Pedro Pérez, la descripción de ese riesgo, puede haber retraso por parte del proveedor de los materiales, la causa es que no encontrar materiales a tiempo y el efecto de un retraso en la construcción de los diferentes elementos del jardín. También podemos colocar el nivel del RBS. Recuerda que esto nosotros también lo configuramos, el RBS del proyecto. Por ejemplo, esto afecta a las compras, el estatus, en este caso fíjense que si está en un proyecto, un riesgo que está abierto, la manejabilidad del riesgo, por ejemplo, si es fácil, moderado o con dificultad, vamos a colocarle moderado. Esta columna de proximidad va a depender de cuándo arranca entonces ese conjunto o este riesgo en particular. Fíjense, por ejemplo, acá para esta actividad le coloqué el 2 de noviembre, pero si lo colocamos, por ejemplo, para enero, para el 8, por ejemplo, de enero, vamos a ver entonces que el estatus de riesgo debería cambiar a medio tiempo. Y son algunos elementos, fíjense, que podemos entonces configurar en cuanto a este riesgo. Fíjense que ya entonces le colocamos el nivel del RBS, que es el desglose de la estructura de riesgo. Es un riesgo comercial, también eso lo habíamos definido en EDIC. Aquí lo tenemos, el Risk Breakdown Structure, y esto afecta en la parte comercial, específicamente a las compras. Y en la parte inferior podemos ver entonces los diferentes elementos que hemos ido configurando: el identificador, el título, la causa, la descripción y el efecto. También tenemos entonces si es una oportunidad o un riesgo, quién es el responsable, cómo es el nivel de manejabilidad, el estatus, la probabilidad, por ejemplo, es de un 30 a un 50% de ocurrencia, de acuerdo que ese fue el nivel que colocamos en la escala de risk scoring. El riesgo del tiempo medio, o sea que de 10 a 20 horas de atraso. Esto es un score ahora de 36. Fíjense que lo cambiamos a 36, dependiendo como colocamos una probabilidad media, entonces el del tiempo ahora da 36. Y estos son las posiciones de mitigación de riesgo. Tenemos el score entonces, el color va a ser medio porque es término medio. Y fíjense que fuimos entonces colocándole algunos detalles, como por ejemplo el RBS, también en cuanto al riesgo. Tenemos otras pestañas como por ejemplo campo definido, que podemos en este caso
configurar, tenemos hasta 5 campos definidos para la configuración. Y acá entonces, fíjense que terminamos de completar los detalles de riesgo para específicamente este riesgo que está dentro del RBS de las compras. Pero recuerda que tenemos otros niveles de RBS que son, por ejemplo, los despachos en la parte de medio ambiente, los técnicos y los de recursos humanos. Entonces, la idea es ir cargando toda la información de los riesgos cualitativos y específicamente en los detalles de riesgo. Bueno amigos, entonces ya vimos los principales elementos que tenemos en el detalle de riesgo y los demás elementos vamos a verlo en las sesiones siguientes. Que tengan un feliz día y nos vemos en la siguiente.